Diva, ahí. 1, 2. Sí, y ahora sí. Buenas noches, hermanitos. Señor les bendiga, amén. Hermanos, les voy a invitar que vayan a Salmo 119. Salmo 119. Vamos a ir a la Biblia de una vez para aprovechar el tiempo. Salmo 119, versículo 90. Salmo 119, versículo 90. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Bueno, ponga un dedo ahí, ¿verdad? Ponga un dedo, en verdad, ya casi vamos a volver ahí. Y vaya a 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. E igual me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Dice así. Lea usted ahí conmigo. 2:13. Dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, aunque usted y yo fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora regrese a Salmo 119. Por favor. Versículo 90. Podemos leer el 89. Dice así, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice. De generación en generación es tu, ¿qué? Tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Qué logró usted notar en esos dos versículos? En cuanto al Señor, ¿qué es lo que dice? Dice que Él es fiel, fiel. Yo he titulado el pensamiento de esta noche, hermanitos, Dios sigue siendo fiel. Es como he titulado el pensamiento de esta noche. Dios sigue siendo fiel y yo sé que usted puede decir amén a eso. Amén. Usted podría decir, vea, Dios ha sido fiel en esta área de mi vida, en esta y en aquella y aquí y por allá. Hermano, Don Herman, ¿verdad? Él mencionaba la provisión. Él dice, Dios ha sido fiel en esta área. Y yo sé que si le diéramos un tiempo a él, le puede decir, pero no solamente en esta área, ha sido fiel aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Y creo que cada uno de nosotros también. Pero creo que a veces, hermanos, nosotros somos dados a olvidar eso. ¿Cierto, sí o no? En ciertos momentos de nuestra vida, usted y yo somos dados a olvidar que Dios es fiel. Su palabra dice que Él es fiel. Usted y yo lo hemos visto una y otra vez en nuestra vida, ¿verdad? Como un Dios que ha sido fiel, pero muchas veces somos dados, ¿verdad?, a olvidar de esa fidelidad, de ese atributo de Dios mismo. Mire, hermanos, yo he escogido tres áreas en las cuales usted y yo muchas veces dudamos de la fidelidad del Señor. Tres áreas. Podríamos hacer una lista muy grande, pero el tiempo no nos lo permite. Pero yo pensé en tres áreas donde somos muy dados a dudar en cuanto a la fidelidad del Señor. Y la primera área, hermanos, que yo quisiera recordarles, porque yo sé que usted ya lo sabe, ¿verdad? Es que Dios sigue siendo fiel en cuanto a la provisión. El hermanito Germán hoy lo mencionaba, y Dios ponía eso en mi corazón durante estos días. Es más, durante este mes me recordaba y he visto la fidelidad del Señor. Y veo que el Señor sigue siendo fiel en medio de la provisión para con sus hijos. Dios es fiel. Y para eso, hermanos, vamos a ir a Mateo 6:25. 6:25. Yo sé que usted conoce el texto. Mateo 6:25. Dios sigue siendo fiel en la provisión para con sus hijos. Mateo 6:25. Yo ya estoy llegando ahí. Y vamos a leer algunos versículos ahí y ver algunos detalles ahí. Mateo 6:25. Dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, dice. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Dice. Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Hace una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, dice. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. Ahí el texto está diciendo, no nos preocupemos por lo que vamos de comer y por lo que vamos de vestir. ¿Ha pasado usted por un momento de duda en su vida como creyente en cuanto al sustento de su familia? ¿Ha dudado usted una semana o cuando llega la quincena o cuando llega el mes, perdón, y usted dice, yo no sé cómo voy a hacer con el diario esta semana? ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado tal vez en cuanto al vestido? Llega su esposa ahí y le dice, vea, hay que comprarle una gabacha al hijo porque la que tenía la rompió y no se la puede poner, no, está deshecha y se la están pidiendo ahí en la escuela. Creo que todos hemos pasado por eso. Creo que todos hemos pasado por eso. En algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de la duda, ¿cierto sí o no? Aun cuando Dios ya ha dicho que va a ser fiel. ¿Y por qué no decirlo? Hemos sido víctimas también del afán. Y usted ya empieza a ver qué hace y qué planea y qué negocia y qué vende para proveer esa necesidad, ¿cierto sí o no? Y lo último que hacemos es llegar a Dios en oración. Nos pasa un montón de veces. Aun cuando leemos versículos como 2 Timoteo 2:13, aun cuando hemos visto la mano de Dios una y otra vez, aun cuando vemos un versículo como Salmo 119, versículo 90, que dice, de generación en generación, dice, para siempre es tu fidelidad. Dudamos muchísimas veces. Tal vez algunos hermanos se encuentran en esa situación hoy. El hermano Germán dice por allá, Dios ha sido fiel en cuanto a la provisión. Y usted tal vez allá dice, mire, yo estoy pasando un tiempo crítico, un tiempo difícil. Yo no sé qué tan, ¿cómo podría ser esa palabra? Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con lo que dice el hermano Germán. Tal vez lo he dudado y sí he visto a Dios proveer en mi vida, pero en este momento tengo dudas. Yo quiero recordarle algunas cosas en cuanto a este texto. Primero, hermanos, quiero recordarle que Dios está al cuidado de sus hijos. Dios está al cuidado de sus hijos. Versículo 26, la parte C. Versículo 26 dice, ni ciegan ni recogen graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Mire y note esa frase, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor está poniendo dos ejemplos aquí. Pone a las aves y pone a los lirios. Y dice, mire cómo yo las alimento y mire cómo yo los visto. Y Él dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dios está al cuidado de nosotros. El Señor usa dos ejemplos, las aves y los lirios, como le digo, y nos hace ver cómo Él está al cuidado de estos, pero por encima de todo está su cuidado hacia sus hijos. Dios sustenta la creación y la cuida, por supuesto que sí, pero su cuidado, hermanos, el cuidado que Él tiene hacia nosotros está por encima de cualquier cosa. Eso es lo que Él dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Somos la corona de su creación. Y no solamente somos la corona de su creación, somos sus hijos, hermanos. No somos solo parte de la creación, somos parte de su familia ahora. Dios está al cuidado de nosotros. Note la frase también del versículo 30. Versículo 30. Dice el versículo 30. Estoy un poco acandilado aquí con esta luz. Y si la hierba del campo que hoy es, dice, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Note esa parte ahí. ¿No hará mucho más a vosotros? Me encanta a mí esa frase. Dice, ¿no hará mucho más a quiénes? ¿Y quiénes son ese grupo que aparece ahí? Sus hijos, hermanos, somos usted y yo. Mire que aparece muchas veces la palabra padre.
Y si aparece la palabra padre es porque Él tiene hijos. Y esos hijos somos usted y yo. Somos usted y yo. Dice que el Señor, ¿cuánto más? No hará mucho más a vosotros, a nosotros. Si somos honestos, recibimos de parte del Señor muchísimas cosas, hermanos, aparte del vestido y aparte del alimento. Usted y yo recibimos muchísimas cosas más. La mayoría de aquí contamos con un techo, ¿cierto, sí o no? Contamos con un techo. Usted ahorita sale de la iglesia y usted dice, ya yo tengo a dónde ir y pasar la noche. Sea alquilado, o sea propio, o sea prestado. La mayoría tenemos un techo aquí. Tenemos más de un par de zapatos, ¿cierto, sí o no? Esos pequeños detalles muchas veces usted y yo los olvidamos, hermanos. Contamos tenemos más de un par de zapatos, con más de un par de camisas sin pantalones, ¿cierto, sí o no? Usted dice, hoy me voy a poner esta y mañana me pongo la otra, porque la verdad es que si somos honestos no nos gusta como repetir muchas camisas, ¿verdad? Y usted y yo vamos al closet y vemos las camisas y voy a ponerme esta hoy, tal vez usted no tendrá una gran variedad, tal vez usted tiene poquitas, tal vez tiene más de una, y eso es parte de la provisión del Señor, es parte de la provisión del Señor. A algunos con un carrito, sea viejito o sea nuevo, qué bendición es. Qué bendición es un carro hoy en día, hermanos. Y si nos vamos para nuestra casa y abrimos bien los ojos, veremos un montón de chunches, ¿cierto, sí o no? ¿Qué montón de chunches tenemos? Nosotros, yo y mi esposa vamos para año y 11 meses apenas de casados. Y cualquiera de ustedes que tiene años dice, qué poquito, están empezando, ¿verdad? Y yo voy a la casa y yo digo, misi, ya tenemos varios chunches. Ya si nos tuviéramos que mover, ya uno le da pereza. Ahora usted dice, y viera nosotros que tenemos tanto año y todo alquilamos y tenemos que mover un montón de chunches. Tal vez nosotros ocupamos un camioncito chiquitico, usted va a ocupar un camión grandísimo. Pero yo llego a la casa y digo, qué montón de chunches. Y muchos de esos chunches, yo digo, en muchos de ellos yo no saqué el dinero para comprarlos. Cuando nos casamos, el Señor nos dio un montón. Y yo, Señor, qué bueno ha sido usted con nosotros. Además del vestido y del sustento, el Señor nos da muchísimas cosas más, hermano. Entonces, ¿qué deberíamos de notar ahí? Que Dios está al cuidado de nosotros. Y que su cuidado hacia sus hijos está por encima de cualquier otra cosa. Y deberíamos de notar, hermanos, que Dios hace muchísimo más por nosotros y nos da muchísimo más, aparte del vestido y el alimento que Él ya ha prometido. La segunda cosa que yo quisiera notar ahí en cuanto a esos pasajes, hermano, es que Dios conoce cuáles son exactamente nuestras necesidades. Dios conoce exactamente cuáles son nuestras necesidades. Versículo 32 ahí del mismo pasaje. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad ¿de qué? De todas estas cosas. Él sabe que el vestido, el alimento son necesidades que tienen sus hijos. Él sabe que es una necesidad que usted y yo tenemos. Por eso Él ya las ha provisto, Él ya las ha prometido. Hermanos, si el Señor ha prometido el sustento y el vestido y nos lo ha provisto fielmente como Él ha dicho, ¿no será verdaderamente porque Él es fiel? ¿No será verdaderamente porque Él es fiel? Si usted y yo tenemos vestido hoy en día para ponernos, y si usted y yo hoy pudimos almorzar, ¿verdad? Haya sido arroz y frijoles o lo que haya sido, usted dice, hoy tuve para comer, ¿no será porque Dios verdaderamente es fiel? Tal vez usted dice, yo ahorita estoy pasando situaciones difíciles, pero he tenido, créame que es porque Dios es fiel. Si usted tal vez dirá, es que yo trabajo y trabajo duro y por eso es que tengo alimento, no, pero ¿quién es que le da la salud? Dios. Y si nos vamos más atrás, vemos que la mano de Dios está atrás de nosotros siempre. Vemos que Dios es fiel. Tenga usted poco o tenga usted mucho. Hermanos, debemos de reconocer la fidelidad del Señor para con nosotros. Para con nosotros. Y digo esto, hermanos, porque creo que a veces hemos puesto en duda su fidelidad en cuanto a la provisión de sus hijos. ¿Cierto, sí o no? Usted y yo muchas veces ponemos en duda la mano del Señor en cuanto a su provisión para con nosotros. Si somos honestos, tenemos que aceptar que el Padre que se menciona en estos pasajes
es el mismo Padre que encontramos proveyendo fielmente en nuestras vidas. El Padre que usted lee ahí, yo sé que usted puede ver su vida y ver al Padre que se describe ahí. Amén. Yo lo puedo ver. Un Dios que cuida a sus hijos. Un Dios que le da más que el sustento y el abrigo a sus hijos. Yo puedo ver a ese Padre en mi vida, hermano. Yo sé que usted lo puede ver. Yo sé que usted lo puede ver. Dios es un Dios que es fiel. Entonces, en la primera área, en cuanto a la provisión, Dios sigue siendo fiel, hermano. Yo no sé qué situación está pasando usted ahorita, qué tan difícil y qué tan apretado, pero yo quiero recordarle que Dios sigue siendo fiel. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él ya prometió ser fiel. Aunque usted y yo le fuéramos infieles. Qué dicha que usted y yo no somos con Dios, o qué dicha que Dios no es con nosotros como usted y yo muchas veces somos hacia Él, ¿cierto, sí o no? Tal vez hoy no nos hubiéramos levantado porque el Señor se le olvidó darnos la vida o darnos un nuevo día, o tal vez no hubiéramos comido porque tal vez el Señor se le olvidó proveer el alimento. Qué dicha que Él es fiel. Y hermanos, la segunda cosa que yo quisiera recordarles en esta noche, ¿verdad?, es que Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación. Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación. Ahora usted tal vez dice, yo en cuanto a la provisión, Dios ha provisto, pero ¿sabe una cosa? En esta área de mi vida, me ha costado en cuanto a la tentación, me ha costado ver la mano del Señor. Yo quiero recordarle, hermanos, que Dios es fiel en medio de la tentación. Y para eso, hermanos, vamos a ir a Santiago 1:13. Santiago capítulo 1. Y vamos a ver ahí los versículos 13 y versículo 14. Y luego vamos a ir a 1 Corintios 10:13. Pero antes nos vamos a quedar ahí por un ratito, unos minutos. Santiago. Me dicen amén cuando lo tienen. Amén. Dice así, Santiago 1:13. Estamos viendo que Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y creo, hermanitos, que para entender mejor la fidelidad de Dios en medio de la tentación, debemos entender unas cositas en cuanto a la tentación. Porque usted tal vez dice, ¿cómo es que Dios sigue siendo, cómo es que Dios es fiel en medio de la tentación? ¿Y cómo es que yo puedo valorar su fidelidad en medio de la tentación? Para poder valorar su fidelidad en medio de la tentación, yo necesito entender algunas cositas en cuanto a la tentación. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Santiago 1:13 nos dice que Dios no es el autor de la tentación. Nótelo ahí. Dice, versículo 13, cuando alguno es tentado no diga que es de parte de Dios. Dios no es el autor de la tentación, ya que Él no puede ser tentado. Él no puede ser tentado por el mal. Dios no es vulnerable al mal. Dios es 3 veces santo y en su santidad no hay lugar para maquinar el mal. Entonces entendemos que Dios no es el autor de la tentación primero. Dios no nos puede tentar a usted y a mí. Eso queda claro. Él no es el autor de la tentación. Por lo cual es imposible ver la mano de Dios atrás de la tentación como autor de ella. Y note ese detalle, como autor de ella. ¿Ok? No podemos ver la mano de Dios creando tentaciones para tentar a sus hijos. Él no lo hace, no nos tienta. Y Santiago lo deja muy claro, ¿verdad? Sí debemos entender, hermanos, que Dios sí nos puede hacer pasar por pruebas, ¿verdad? En las cuales podrían exponernos a los ataques de Satanás. Eso sí es claro. Usted y yo mucho en medio de la prueba viene mucha tentación. Lo vemos en el caso de Job, ¿verdad? Y podríamos usar varios ejemplos. Dios sí permite, ¿verdad?, hacernos pasar por pruebas, y en medio de las pruebas puede ser que nos exponga un poco a los ataques de Satanás, pero Él ha prometido un plan de escape. Él ha prometido un plan de escape, y lo vemos en 1 Corintios 10:13. Lo vemos en 1 Corintios 10:13. Vemos entonces que Dios no es el autor de la tentación, ¿ok?
Dios no es el autor de la tentación, pero Él sabe que pasamos por tentación. Y al saber que nosotros pasamos por tentación, Él ha sido fiel en darnos un plan de escape. Y lo vemos en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Primera Corintios 10:13. ¿Lo tienen ahí? Dice así: no os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana. ¿Ok? Pero fiel es Dios. Ahí aparece el tributo. Fiel es Dios, una característica de Él, una cualidad propia de Él, que no os dejará ser tentados más, dice, de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, es decir, Dios permite la tentación, la salida, para que podáis, ¿qué? Para que podáis soportar. Hermanos, somos tentados por nuestros propios deseos pecaminosos. Eso es lo que dice el versículo 14 en Santiago 1:14, ¿verdad? Dice, sino que somos tentados por nuestras propias, ¿qué? Concupiscencias, por nuestro propio pecado, por nuestra propia parte carnal que vive aún en nosotros. Podríamos decir que la tentación, hermanos, tomó lugar en la vida del hombre una vez que éste cayó, ¿verdad? Una vez que éste cayó. ¿Cuándo cayó el hombre? Desde el Edén. El hombre cayó en pecado al desobedecer al Señor y dio inicio a una naturaleza con toda la capacidad de pecar. Ahora, le pregunto, ¿qué tuvo que ver Dios con el pecado en el principio? ¿O qué tuvo que ver Dios con la caída del hombre? ¿Qué tuvo que ver? Absolutamente nada. Dios hizo al hombre, lo hizo inocente y lo puso en el huerto del Edén. Y le dice, usted puede escoger. Y Satanás llegó, ¿verdad? Que es el tentador. Y como es el tentador, los tentó. Y ellos decidieron, ¿qué? Desobedecer. Dígame, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dónde está el Señor ahí? Y así como el Señor, hermanos, no tuvo parte en cuanto al pecado, Dios entonces hoy no tiene parte en cuanto a la tentación, como autor de ella, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Somos tentados por nuestras propias concupiscencias. La tentación tuvo un inicio, podríamos decirlo. El inicio fue cuando usted y yo caímos, pero aún cuando el Señor no tiene parte como autor de la tentación, Dios promete ser fiel y darnos un plan de escape. Dios promete ser fiel y darnos un plan de escape. Usted y yo a veces decimos, o tal vez a algunos creyentes dicen que he caído en tentación. Y usted dice, pero Dios ha provisto la salida. No, yo no he visto ninguna salida. Decir eso sería decir que Dios ha mentido. Sería decir que Dios no es fiel. Porque Él dice, pero fiel es Dios, dice 1 Corintios 10:13, para proveernos una salida. Es más, nos dice que Él no permite que Satanás nos tiente con una tentación que usted y yo no podamos soportar. Dice, no ha sobrevenido sobre vosotros ninguna tentación que no sea humana o que no sea común. Somos tentados por nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? El accionar del Señor en el creyente en medio de la tentación lo vemos en 1 Corintios 10:13. Vemos cómo Dios actúa. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. De acuerdo a esto, no hay tentación en la cual no podamos obtener victoria, hermano. Eso es lo que estoy tratando de decir. No hay tentación en la cual usted y yo no podamos obtener la victoria. Quiere decir que usted y yo caemos en la tentación porque usted y yo decidimos caer en ella. No porque Dios esté fallando en cuanto a la promesa que Él nos dejó, de que Él va a ser fiel y que nos va a dar un plan de escape. Pecamos entonces porque usted y yo lo decidimos. Usted y yo decidimos pecar. Usted y yo decidimos pecar. Pero de acuerdo a esto, usted y yo podemos tener victoria en medio de la tentación. En medio de la tentación, no hay tentación que no podamos resistir. Y dice, Dios dará la salida en cada tentación. Usted y yo podemos ver la salida, hermanos, en cada tentación. Fiel es Dios, dice el texto, si usted lo notó. Y Dios sigue siendo fiel para con sus hijos, hermanos, cuando somos tentados.
podemos tener victoria sobre la tentación y salir ilesos de ella. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Podemos pasar, se puede presentar la tentación y usted y yo podemos salir ilesos. José salió ileso de la tentación con la mujer de Potifar. Con la mujer de Potifar. Mire, usted y yo a veces tal vez estamos esperando una salida así llena de luces, ¿verdad? Y con muchos ángeles diciendo, venga, salga por aquí, aquí es la salida. No, muchas veces no es así la salida. A veces usted va a tener que correr, o a veces usted va a tener que apagar el tele, o levantarse de ahí y irse. José yo no creo que se le apareció, por lo menos la Biblia nos dice, se le apareció una puerta ahí blanca con un montón de luces y los ángeles llamando diciendo, venga, es por aquí la salida, ¿no? La Biblia dice que él corrió. Él corrió. Qué fácil fue la salida, ¿no? Correr. La salida es fácil, hermano. Dios lo pone fácil. Así como la tentación no es sobrehumana, así la salida tampoco lo es. Es algo muy fácil. Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación. ¿Cómo valoro yo su fidelidad en medio de la tentación? Cuando entiendo que Dios no tuvo nada que ver con el pecado. Cuando entiendo que la mano de Dios no está atrás de la tentación como autor de la misma. Pero aún en medio de eso Dios dice, yo quiero rescatarles. Usted y yo ocasionamos un problema. Si somos tentados fue porque usted y yo caímos un día. Hermanos, si somos hoy tentados, no podemos levantar la mano contra Dios y decir, pero ¿por qué yo soy tentado? Usted y yo tomamos la decisión de pecar. El hombre tomó su decisión. Más bien el poder ver un plan de escape en medio de la tentación es un regalo que usted y yo no merecemos. Es un regalo que usted y yo no merecemos. Es como que Dios nos está dando la solución a nuestro problema. Al problema que usted y yo nos conseguimos, ¿verdad? Desde el inicio. Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación. Y solamente para terminar le digo la tercera, hermana, y le dejo algunos textos ahí para que usted repase. Dios sigue siendo fiel en cuanto a la provisión y Dios sigue siendo fiel en medio de la tentación. Dios sigue siendo fiel en medio del quebrantamiento físico o en medio de la enfermedad. Dios sigue siendo fiel. Creo que todos nosotros por un momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor permite el quebranto de nuestra salud? ¿No se ha preguntado usted? ¿O no ha visto usted a algún enfermo y usted ha dicho, ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? Cuando yo montaba este punto me acordaba de una muchacha en la iglesia de Palmar, ella se llamaba Mariela. Y yo me acuerdo verla a ella primero llegó a la iglesia inválida. Ya cuando ella llegó y se convirtió ya era inválida. Y cuando ella estaba llegando, yo me acuerdo que ella se podía levantar, ¿verdad? Y bajarse del carro. Me acuerdo que era don Arturo quien la transportaba con su familia. Y a veces era las gemelas quien la bajaba y a veces a algunos de los muchachos ahí en la iglesia. Pues yo me acuerdo bien cómo ella se agarraba, ¿verdad? De la cosita que está ahí en el carro y se levantaba y ella podía bajarse. Y ya con el tiempo yo me acuerdo verla ya con sus manos que no podía moverlas. Ya hasta para comer se le complicaba y llegó un punto donde ya le costaba hasta hablar. Es más, le costaba sonreír. Y yo me acuerdo en alguna de las visitas que le hacíamos, yo a veces me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué usted permite el quebrantamiento de la salud? ¿Por qué usted permite? Debemos de recordar algo, hermanos, en cuanto a esto. Debemos de recordar que si somos hoy propensos al quebrantamiento físico, esto es consecuencia de la caída del hombre. Si usted y yo hoy pasamos por quebrantamiento físico, no podemos levantar nuestro puño y, ¿verdad?, contra el Señor. Es una consecuencia de nuestra decisión en el Edén. Si el hombre no hubiera pecado, usted y yo tal vez estuviéramos en el Edén ahí, siendo inocentes, viviendo por muchos años, pero el hombre decidió pecar. Y cuando decidió pecar, afectó muchas cosas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya usted y yo vamos a ver la muerte, si el Señor no viene. ¿Podemos enfermar? Sí, podemos enfermar. Consecuencia de nuestra decisión. Quiere decir entonces que no podemos culpar a Dios de la enfermedad o del quebrantamiento físico. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto?
es que Dios sí actúa en medio del quebrantamiento, aun cuando Dios no tiene nada que ver. Yo no creo que en el plan de Dios estaba que quebrantarnos físicamente, o que hubiera quebrantamiento físico en su creación. La creación falló, el hombre decidió caer, y eso es una consecuencia por nuestra decisión. Pero Dios sí actúa en medio del quebrantamiento físico, hermanos. Podríamos verlo de dos maneras su actuar. Dios permite el quebrantamiento y también quita el quebrantamiento físico. Dios permite la enfermedad, sí, Dios permite la enfermedad. Y Dios puede quitar la enfermedad, sí, Dios puede quitarla, tiene todo el poder para hacerlo. Él permite el quebrantamiento, y podríamos ver un ejemplo que ahorita, hermanos, ya el tiempo se fue. Usted lo puede encontrar en 1 Corintios 12, del 7 al 10, el aguijón, ¿verdad?, de Pablo en su carne. Algunos han dicho que esto no era una enfermedad física, algunos han dicho que era un demonio mismo que quebrantaba y afligía a Pablo. Yo no lo sé, pero fuera lo que fuera, es claro que producía en Pablo un quebrantamiento físico. Producía en Pablo un quebrantamiento físico. Y es claro que Dios permitió este aguijón en Pablo. Es más, en el versículo 8, ahí, si usted va en 1 Corintios 12, 7, se ve claramente cómo el Señor le dijo no en 3 ocasiones, que Él pidió que se lo quitara. El Señor le dijo, no le voy a quitar ese aguijón. Pero se ve claramente también, ¿verdad?, en ese pasaje, cómo el Señor le ofrece de su gracia, de su favor, para soportarlo. Pablo tenía y dice que le fue enviado. De cierta manera, Dios permite la enfermedad. Le fue enviado, dice. Dios le dice, no se lo va a quitar, pero bástate de qué, le dice, de mi gracia. De mi favor, ¿para qué? Para soportarlo. Para soportarlo. Es más, ahí se menciona el poder del Señor y dice, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? Yo sé que usted conoce el texto, en la debilidad. En medio de la debilidad, en medio del quebrantamiento, mi poder se perfecciona. ¿Cómo podríamos describir ese poder en medio de la debilidad? ¿Cómo podríamos describir el poder del Señor en medio de la debilidad? Yo creo que podríamos describirlo como aquella fortaleza que podemos sentir en medio de la enfermedad. Yo creo que así podríamos describir parte de este poder. Usted y yo podemos sentir fortaleza. El enfermo puede sentir fortaleza de parte del Señor, aún en medio de la debilidad, en medio del quebrantamiento. Es parte de su poder, yo creo que es parte de su poder. Creo que es una manera de verlo y notarlo en nuestra vida. Aquella que nos hace seguir cumpliendo nuestro trabajo como creyentes. El hermano William hablaba de su hermana, ¿verdad? Y decía, en medio de la enfermedad ella no ha parado de hablar de Cristo. ¿Quién es el que la hace estar de pie? ¿Quién es el que le da la fortaleza? Señor. El Señor. Y uno dice, ¿cómo es posible? Y más bien uno se pone a pensar, pues si yo tengo toda la salud y no estoy haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Es una manera en la que podemos ver el poder del Señor obrar en medio del quebrantamiento físico. Creo que podríamos verlo como aquella que nos consuela cuando hay dolor, como aquella paz que podemos sentir en medio del sufrimiento. ¿Y Dios puede quitar el quebrantamiento? Sí, yo creo que Dios puede quitar el quebrantamiento. Podemos recordar la mujer, ¿verdad?, que tenía el flujo de sangre por tiempo de tiempo. Dice que ha gastado todo su dinero, el médico tras médico, y ninguno la logró curar. Y escuchó que el maestro pasaba, ¿verdad? ¿Y qué hizo ella? Salió corriendo y tocó el borde de ¿qué? De su manto. Ni siquiera fue su piel o su cuerpo. Y dice que fue sanada. Dios permite la enfermedad, sí, Dios la permite. Yo creo que Dios la permite. Dios sigue siendo fiel en medio de la enfermedad. Dios sigue siendo fiel en medio de la enfermedad, hermano. Entonces Dios sigue siendo fiel en medio de la provisión, y Dios sigue siendo fiel en medio de la enfermedad, y Dios sigue siendo fiel en medio de ¿qué? De la tentación, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias por la noche, bendice el tiempo de la oración y todo lo que resta del programa en Cristo Jesús. Amén. Don Arturo.